Juan capítulo 14, vamos a leer del versículo 15 hasta el 31. Juan 14, versículo 15 al 31. Dice la palabra del Señor: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ojo, hermanos, estos textos debemos entenderlos a la luz de la resurrección del Señor. El Señor dice que el mundo ya no le vería más. Jesús, después de su resurrección, no se apareció al mundo, se apareció a sus discípulos. Pero ustedes me verán, y me verán porque esa resurrección traerá esperanza de que ustedes también vivirán. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, cuando Cristo resucite y los discípulos pudieran entender todas las cosas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar al Señor, hermanos, un momento para pedirle que Él nos bendiga. Amado Dios, gracias por tu palabra. Solo al leerla, Señor, ya conmueve nuestros corazones, porque son palabras de Cristo, de nuestro Salvador, a los suyos, a sus íntimos, a sus discípulos, a los que antes conoció, a los que también predestinó, a los que ha justificado y justificará. Son palabras de Cristo a nosotros. Padre, permítenos ver las maravillas de tu ley a través de este texto, gozarnos en ti, gozarnos en tus promesas, gozarnos en las palabras que Cristo nos dio para que recordásemos. Te alabamos, Dios, y pedimos tu iluminación en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, hemos visto lo importante que es los primeros versos de este párrafo, de esta idea de pensamiento del texto, donde Jesús dice en el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros nos debemos preguntar, y nos preguntamos en sermones anteriores, si amamos realmente a Cristo, si ese amor que tenemos por el Señor es un amor verdadero o simplemente son palabras, si es un amor que realmente obedece sus mandamientos o simplemente es un amor que profesamos. Nuestra fe no solamente se profesa, sino que nuestra fe se vive. Nosotros caminamos, por eso le llamamos caminar en el Evangelio.
Caminamos porque debemos vivir vidas dignas del Evangelio de Jesucristo, vidas dignas de acuerdo a la verdad que nos ha sido anunciada y predicada. En Santiago, el escritor ahí dice que la fe que solamente es profesante, que solamente confiesa creer en Dios, es una fe vacía, es una fe muerta en sí misma, una fe que no se evidencia, porque la fe verdadera se evidencia, dice Santiago, por sus frutos. Por sus frutos, por lo que hacen. No fue así que Abraham evidenció su fe cuando él ofreció, dice Santiago, a su hijo Isaac. No fue así que Rahab evidenció su fe cuando escondió a los espías que iban a Jericó. O sea, ellos evidenciaron creer en el verdadero Dios a través de sus obras. Nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, pero luego que somos salvos por la fe, esa fe se evidencia por cómo vivimos. Y Cristo dice lo mismo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes realmente me aman, guarden mis mandamientos. Y quizás es una carga que nosotros no podemos llevarla, que Jesús nos está imponiendo en este texto. Debemos guardar sus mandamientos y eso es difícil para nosotros. No, porque a continuación dice que Él nos ha dado de su Espíritu. Él no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos, sino que Él tenía que ir al Padre, pero nos iba a dejar un consolador, un ayudador, alguien que estuviera con nosotros para siempre, y no solamente con nosotros, sino que en nosotros. Dios mismo promete hacer morada en nosotros a través de su Santo Espíritu. Como dijimos la semana anterior, a lo mejor todos pensaríamos: oye, qué lindo hubiera sido estar con Cristo, escuchar sus palabras, verle, ver su poder, sus milagros, el poder que venía de parte de Dios en Él. Pero hermanos, no tenemos una manifestación menor de Cristo, sino que ahora Él no solamente está entre nosotros, sino que habita en nosotros. Cristo dijo: haré morada en ustedes. Yo y mi Padre haremos morada en ustedes, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu del Padre y del Hijo. Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, no estamos solos. Nosotros podemos amar a Dios. Nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros podemos servir a Dios porque Él nos ha dejado de su Espíritu. Nos ha capacitado para obedecerle. Entonces no hay excusa para decir: no, yo no puedo. No, yo no quiero seguir adelante. No, es que yo estoy desanimado. No, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones para seguir adelante, para levantarnos. Y no debemos apagar el Espíritu, sino dejar que el Espíritu controle nuestra vida, que seamos llenos de Él, dirigidos por Él en todo asunto de la vida. Entonces, hermanos, este texto que nosotros estamos leyendo desde el capítulo 13 en adelante es el sermón del aposento alto, el discurso más bien del aposento alto, donde Jesús les habla a sus discípulos íntimamente, les dice verdades preciosas. Y lo que me impresionaba al estudiar este texto nuevamente es la cantidad de promesas que Cristo le da a sus discípulos, que son promesas que son aplicables a nosotros también. Promesas preciosas, hermanos, palabras hermosas salieron de la boca de nuestro Salvador. Durante este discurso del aposento alto, Jesús estaba en ese aposento esperando su muerte, pero estaba con los suyos, lavó los pies, tomó la cena con ellos, instituyó la cena del Señor. Y en ese aposento le dijo palabras preciosas. En el capítulo 15 veremos lo que Cristo le habla acerca de permanecer en Él. A pesar de que los discípulos no entendían mucho. Es como que escuchaban y decían: ya, Señor, sí, esto, ¿por qué me dices esto? Pero no entendían nada. Pero Jesús también les promete que cuando Él resucite, ellos iban a entender todo esto. ¿Y saben quién se lo iba a recordar? El Espíritu Santo. El Consolador les recordará todas estas cosas. Tranquilos, escúchenlas. Las van a entender más adelante. Las van a entender en un poquito tiempo más. Jesús iba a morir esa noche, pero Él iba a regresar. Pero ya no manifestándose al mundo, sino que solamente a los suyos. Estuvo 40 días después de su resurrección con los discípulos. Solamente ellos le pudieron ver. Jesús dijo: ya el mundo no me verá más. Pero ustedes sí tienen que entender estas cosas. Ustedes sí van a ser enseñados. Ustedes sí van a comprender todas estas verdades del reino. Hermanos, si tú eres un cristiano, eres un ser totalmente privilegiado.
No por capacidades que tienes dentro de ti más que otros, sino por la obra que Dios ha hecho en ti y por las promesas que Dios te ha dado a ti. Es increíble la cantidad de promesas que nosotros tenemos, hermanos, como creyentes en la palabra de Dios. Es increíble la no preocupación, sino ocupación que Dios tiene con nosotros, con sus hijos. ¿Estamos afligidos? El Señor lo sabe, que nos afligimos. Podemos acudir a Él. Hay promesas en la Biblia. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el día que temo, dice el salmista, yo en ti confío. Podemos confiar en Él plenamente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, hay promesas maravillosas en cada momento de nuestra vida. Sabemos que el Señor está con nosotros y está en nosotros. Tienes la persona de Dios morando, operando dentro de ti. El poder de Dios operando dentro de ti para que tú puedas ser un mejor creyente, para que tú puedas ser más santificado cada día de tu vida, para que tú seas conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso dice que el escritor de Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden. Los creyentes no somos de los que retroceden. Los que retroceden son los apóstatas, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermanos, este es un discurso maravilloso que yo te invito a leerlo, a releerlo, del capítulo 13 al 17. Bueno, toda la Biblia, todo el Evangelio, pero del 13 al 17 nosotros podemos ver este discurso tan hermoso de nuestro Señor. La oración en capítulo 17, sumo sacerdotal de Cristo por los suyos en el huerto de Getsemaní. Es precioso, hermanos, ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo hizo por nosotros. Se entregó por nosotros, por amor a nosotros, pecadores que no merecíamos nada de Él. Mire qué promesa nos da el verso 16. Vemos una, dice: yo rogaré al Padre. Después que Jesús dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, este consolador va a estar con ustedes para siempre. No se apartará más de ustedes, estará con vosotros. Y la palabra consolador, dijimos, este término griego significa un ayudador, alguien que camina contigo, que está al lado tuyo, que es tu consejero, que es tu ayudador constante. Él estará con ustedes. Hermano, qué hermoso saber que Dios está con nosotros. Podemos decirlo con toda seguridad, tanto como cristianos individuales, como individuos y como iglesia. Como individuos el Espíritu mora en nosotros. Como iglesia el Espíritu Santo está sobre nosotros con poder. Él está aquí, en medio de su pueblo, porque Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Y Cristo dice: estará con vosotros para siempre. Yo mismo, dice Jesús, rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. Y no es otro menor que yo, dice Jesús. Es alguien que estará con ustedes para siempre. Es Dios, el Espíritu Santo. Dios el Hijo tenía que ir al trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, y Dios el Espíritu Santo iba a quedarse con nosotros. Dice también el verso 17, y el Espíritu de verdad, no solamente es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué hermoso esto, hermanos. Este Espíritu de verdad, este Espíritu que toma la verdad de Dios, porque Dios es verdad, y la pone en nuestro corazón para santificarnos. Ese Espíritu estará dentro de nosotros. Estará con ustedes y en ustedes. Hay una unión inseparable, hermanos, inseparable del creyente con Dios. Es por eso que el apóstol dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque es una unión vital. Una unión que nosotros no podemos
desunir. Que no depende de que si nosotros queremos o no queremos. Hoy día no quiero estar con Dios, así que Dios se va. Hoy día sí quiero estar con Dios, Dios no. A pesar de nuestro pecado, traspasa aún nuestro pecado, nuestros desánimos. A pesar de que muchas veces tú estás desanimado, estás derrotado y tú dices, no quiero más. Tú no puedes separarte de Dios porque el Espíritu está dentro de ti. Me gusta una frase de Jeremías en el capítulo 20, cuando Jeremías en su ministerio, usted sabe que tuvo un ministerio duro. La peor época de Israel, yo creo que fue la época de Jeremías. Era terrible la situación, a tal punto que fueron llevados cautivos a Babilonia y se destruyó totalmente Jerusalén. Y Jeremías, donde un ministerio que no se convirtió nadie, fue un ministerio de juicio. Dios envió juicio nomás a través de Jeremías. Y Jeremías dice en un momento en el capítulo 20, no me acordaré más de él. El profeta Jeremías, hermano, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, traté de sufrirlo y no pude. No pude. ¿Qué era ese fuego interior que tenía que no le permitía dejar al Señor? Aun cuando su carne quería. El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te sostiene en tus debilidades. El que te mantiene firme, te lleva a seguir adelante a pesar de que tu carne no quiere luchar más. A pesar de que a veces nos cansamos. Y el saber que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, en nosotros debe llevarnos a levantar nuestras manos caídas, como dice la Escritura en Hebreos, nuestras rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Debemos seguir adelante porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una promesa de Cristo a lo suyo en este pasaje. Versículo 18, tenemos otra promesa, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos en unos momentos más iban a estar muy tristes, acongojados, dolidos porque el Señor había sido capturado, el Señor había sido crucificado, el Señor había muerto en unas horas más. Iban a estar mal, no iban a entender nada por qué el Señor tuvo que dejarnos. Pero Cristo le había prometido, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ellos no lo entendían, lo iban a entender cuando lo vieran. Pero está la promesa ahí. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos a veces, que no comprendemos. Y se nota en nuestros momentos más bajos en la vida cristiana, más de desánimo. Y no comprendemos ciertas cosas. Pero las promesas están ahí. Y Dios sigue actuando a pesar de que tú no entiendes. Dios te sigue cuidando. Sigue obrando en ti a pesar de que no entiendes. A pesar de que yo no entiendo muchas cosas. Y veo la mano del Señor y después en el tiempo, cuando ya pasa el tiempo, me doy cuenta, Dios siempre estuvo conmigo. Era tan tonto. Así lo dice el salmista en el Salmo 73. ¿Recuerdan? Por poco deslizaron mis pasos. Por poco yo caí. Veía la prosperidad de los impíos. Cómo a los impíos les va bien y yo estoy acongojado, estoy mal. Miren los impíos cómo están. ¿No nos pasa eso a veces? ¿De qué sirve servir a Cristo? Como el pueblo de Israel estaba mejor en Egipto cuando veía los puerros, las cebollas. Y no se acordaban de la esclavitud, ¿cierto? Porque somos ingratos. Y el salmista dice, por poco deslizaron mis pasos. Pero ¿qué dice después? Hasta. Eso es importante ahí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, cuando fui a tener comunión con Dios, comprendí el fin de ellos. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, y ahí dice, siempre estuviste conmigo. Siempre me tomaste de la mano derecha. A pesar de que yo no entendía, que yo estaban deslizando mis pasos por acá, tú me tomaste de la mano derecha para no caer. Y luego dice, ¿a quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo, hermano mío. Cualquiera sea tu situación, el Señor está contigo. Aunque tú no lo entiendas. Cristo le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo iba a resucitar.
Él está diciendo que Él iba a resucitar, no se iba a ir a la diestra del Padre hasta que ellos entendieran todas las cosas, todo lo que Él les había dicho. Versículo 19. Otra promesa, todavía un poco y el mundo no me verá más. Eso es seguro, el mundo ya no le vería. Al mundo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, hermano, qué tremendas palabras. Hoy la entendemos, pero los discípulos tampoco entendían. Ustedes me verán, porque yo vivo, yo resucitaré. Y por esa resurrección, ustedes tendrán asegurada su resurrección. Ustedes vivirán también. Vivirán conmigo. Hermanos, la resurrección de Cristo es vital para nosotros. A tal punto que dice 1 Corintios que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Cristo resucitó entre los muertos y eso nos asegura que nosotros resucitaremos con Él. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primero en resucitar de entre los muertos, en un cuerpo glorificado. Y nosotros resucitaremos también en ese cuerpo que el Señor tuvo, que tiene. Ustedes me verán. Verso 19 también, yo vivo, ustedes también vivirán. Promesa de vida eterna. Versículo 20. En aquel día, ¿cuál día? El día de su resurrección. El día cuando Él se presente a ellos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oh, hermano, qué tremenda declaración y tremenda promesa. Ustedes conocerán ese día cuando yo resucite, cuando usted entienda todas las cosas, que yo estoy en mi Padre, que somos uno. Y mire que esa relación que Cristo tiene con su Padre, nosotros la tenemos con Él. Y ustedes están en mí. Y yo en vosotros. Bueno, ¿cómo es? ¿Cristo está en nosotros o nosotros estamos en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estamos en Cristo o Cristo está en nosotros? Ambas. Ambas. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Eso se llama en doctrina la unión vital con Cristo. La unión que tenemos con Cristo es algo inseparable. Tan inseparable que Cristo dice que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Hermano, qué tremendo. Qué tremenda declaración del Señor que los discípulos vinieron a entender mucho tiempo después, muchos días después. Pero nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Nuestra vida, como dice Colosenses, creo, está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Él. Por eso, cuando usted lee las cartas, sobre todo las cartas paulinas, las cartas de Pablo, Pablo usa mucho la frase en Él. En Él, en Él, en Él. En Efesios, por ejemplo, se repite en Él una y otra vez. Porque estamos en Él. Nuestra unión es con Cristo. Es una unión inseparable. Una unión que no depende de ti. Una unión que depende puramente de su sacrificio, de su obra en la cruz. Él murió para que estemos unidos a Él, así como Él está en el Padre. Y mire, Él nunca se va a separar de su Padre. Nunca. Nunca se va a separar la Trinidad de Dios. Ellos están unidos. Yo y el Padre, dijo Jesús, somos uno. Así también nosotros nunca nos separaremos de Cristo si estamos unidos a Él. Y eso debe ser de aliento, hermanos. Si tú dices, no, yo he pecado, yo le he fallado al Señor una y otra vez, no merezco esto. Bueno, ni tú ni yo lo merecemos. Es por eso que ahora levántate entonces. Levántate y deja ese pecado. Abandona eso para la gloria de Dios, sabiendo que tú estás unido a Cristo. Y que a pesar de que a veces nos queremos subir de Él, ¿cierto? Nos queremos arrancar de Él, Él nos toma de la mano derecha. Ven para acá. Tú eres mío. Y te compré a precio de sangre. Y hay algo en tu corazón, un fuego ardiente metido en tus huesos que no te deja huir. Y tú lo sabes, ¿cierto? Tú lo sabes. A veces he querido dejarlo todo. A veces hasta uno en los momentos depresivos quiere dejar hasta el ministerio. Pero hay un fuego ardiente en el corazón que te dice, no puedes. No puedes dejar a Cristo. Porque Él está en ti y tú en Él. Es imposible.
y separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué otra promesa podemos encontrar? Versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, seremos amados por el Padre. Somos amados los que estamos en Él por el Padre, y Él se manifestaría en nosotros. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Morada en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, además de esto, tenemos al Espíritu Santo que le iba a recordar a los discípulos todas las cosas, todo lo que Jesús le había dicho. Y sigue hoy día haciendo esa labor. No es que esa labor solamente era cuando Cristo resucitara y viniera el Espíritu sobre los 12, sino que en todos nosotros el Espíritu Santo sigue recordándonos todas las cosas, sigue aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, sigue diciéndonos: esto es lo que Dios quiere de ti. Sigue mostrándonos su palabra, revelándonos a Cristo, a Dios, a través de la Escritura. El Espíritu Santo sigue haciendo esa preciosa labor en nosotros, hermanos. Por eso que tú puedes decir: hoy he conocido un poquito más del Evangelio, he conocido un poquito más del Señor a través de su palabra, porque el Espíritu Santo ha ido revelándote eso a ti, enseñándote esas cosas. Y hermanos, el contexto de todo esto es que a pesar de las faltas de sus discípulos, a pesar de los pecados de los discípulos, el Señor los trata con amor y les dice: todas estas promesas no dependen de ustedes. No depende de que Judas me haya traicionado, me haya entregado. No depende de que Pedro me haya negado. No depende de que Tomás no crea y sea un incrédulo. No depende de nada de eso. No están condicionadas. Esas promesas son todas para aquellos que creen en Jesucristo. Para aquellos que tienen la fe de Jesús. Que están en la fe de Jesús. Todos los creyentes disfrutan de estas promesas. Si tú eres un creyente, también disfrutas de estas promesas. Y quizás tú dices: no la he visto en mi vida. Bueno, comienza a verla en la palabra, porque aunque tú no la veas, al igual que los discípulos, están ahí. Están ahí si eres un verdadero creyente. Cristo los ama con un amor inmutable. Cristo no cambió. Siempre trató con amor a sus discípulos. Por eso dice en el capítulo 13, comienza diciendo que los amó hasta el fin. Por eso después de resucitado incluso dejó que el incrédulo Tomás viniera y lo tocara. Sé creyente y no seas incrédulo. Ayudó a la vida de Tomás a que sea un creyente. Cristo nos ayuda a nosotros también a que tengamos fe, a pesar de nuestra incredulidad. A Pedro, fue a donde Pedro después que resucitó y le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Pedro le había negado 3 veces y Cristo 3 veces le pregunta: ¿me amas? Restaurando el corazón de Pedro, restaurando la vida de Pedro para que él siguiera adelante. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, las cuales disfrutamos nosotros los hijos de Dios. En el verso 27, nosotros vemos que también nos promete su paz. Cuando Él regresa, Él dice más adelante: no nos dejaré huérfanos. Lo leímos ahí en el verso 18. No nos dejaré huérfanos. Él no nos iba a abandonar. Y cuando Él resucita, Él cumple todas estas promesas con lo suyo. Y de ahí en adelante con todos nosotros disfrutamos esa promesa porque Dios es fiel y cumplió lo que prometía. Entonces voy y regreso a ustedes. Él quiere estar con nosotros y estará en nosotros, como dice el texto. Dice también que en el verso 28: habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ojo, algunos usan este texto para decir que Cristo es menor al Padre. Que Cristo es un ser creado por el Padre
y que es un Dios menor o un ser menor al Padre. Pero no está diciendo eso el versículo, esos son comentarios de gente impía que no cree en la Trinidad de Dios, sino que lo que Cristo está diciendo, que Él, como es el Hijo, obedece en el ministerio terrenal, en lo que Él hizo en la redención, la voluntad de su Padre. Pero así como mi hijo debe obedecer mis órdenes, mis mandamientos, porque Él es mi hijo, Él no deja de ser menos persona que yo, o tiene menos valor que yo por ser el hijo. Él es igual ante los ojos de Dios. Así también el Hijo Jesucristo, si bien obedece la obra de su Padre, los mandatos de su Padre, Él vino a cumplir lo que su Padre le mandó a que hiciese. Él no es menos Dios que el Padre, es igualmente divino, tiene la misma esencia divina que el Padre. Entonces Jesús a eso se estaba refiriendo cuando dice que el Padre es mayor que yo. O sea, Él es el que da las órdenes, yo obedezco lo que Él tiene que decirme. Yo vine a este mundo, me hice siervo, me humillé para obedecer la obra que mi Padre me mandó a hacer. Entonces, hermanos, estamos unidos a Cristo completamente. Él nunca nos abandonará, ya lo sabemos de acuerdo a estas promesas que Él nos ha dado. Nunca nos dejará. Pero también, y con esto me voy a centrar para terminar, el Señor nos ha dejado de su paz. La paz de Cristo, podemos verla aquí. Y en el verso 26 dice, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si usted va al primer versículo del capítulo 14, Jesús lo dice, no se turbe vuestro corazón. Comienza diciendo eso a sus discípulos, no se turben sus corazones, crean en Dios, crean también en mí. Y ahora corona este capítulo, este pasaje, diciendo también esto, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, es uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras, entendiendo lo que iba a acontecer. Cristo iba a morir. Cristo iba a sacrificarse por todos nosotros. Y le dice a los suyos, los trata como sus hijitos, sus pequeños. Yo les dejo mi paz. No la doy como el mundo la da. Ahora no se turben sus corazones y no tengan miedo. Estén tranquilos. Porque esto es necesario. Y deben entenderlo. Porque es el pago del precio del pecado de todo el mundo. Pero aún así los discípulos no lo entendían. Y créame, muchas veces nosotros no entendemos lo que es la paz del Señor. Quizás la paz dentro del círculo cristiano y de afuera ha sido uno de los conceptos más manipulados y más mal usados. Porque a veces se imagina la paz como alguien sentado en una playa, descansando, recostado en una silla, disfrutando del viento, ¿cierto?, del sol, estando tranquilos. Y confundimos la tranquilidad, tener tiempos de tranquilidad, con la paz bíblica, con la paz de Dios. O acostado en un sillón, ¿cierto?, leyendo un libro, viendo una película, eso para ti es paz. No, esos son momentos de tranquilidad en tu vida, pero eso no es paz. Algunos dirán fuera que hacen yoga para sentir paz, que pintan mandalas, o sesiones de ciertas terapias para sentir paz. Eso no es la paz de Dios. Pero sí, el hombre, desde la caída de nuestros padres en el huerto del Edén, desde el jardín del Edén, el hombre siempre ha tratado de buscar la paz, porque en ese momento, por el pecado, el hombre perdió la paz que tenía en su corazón. Adán y Eva fueron creados con la paz del Señor, pero perdieron esa paz producto del pecado, y por ese mismo pecado que mora en nosotros también buscamos la paz, pero el hombre busca la paz en cualquier lugar y no en Dios, no en el Dios verdadero, no en el Dios que solamente puede dar la verdadera paz. Incluso en el círculo cristiano, a veces para buscar la voluntad de Dios decimos hay que tener paz,
Y a veces decimos, no, que no tengo paz sobre ese asunto para desviarnos de la voluntad de Dios. No, eso no es la paz de Dios. Porque muchos tienen paz pecando. Muchos tienen paz fallándole al Señor. O desviándose de su propósito. O simplemente para no hacer la voluntad de Dios, no es que no me da paz hacer eso. No, no se trata de eso. Eso no es la paz de Dios. La paz de Dios es mucho más que eso. No podemos manosear ese concepto de paz. Porque la paz debe estar unida a la verdad de Dios. Porque Dios es verdad. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, y en su palabra, y en su verdad. O sea, siempre la paz irá de la mano con la verdad de su palabra. Tú puedes ir lleno de calma interior e ir al precipicio. En paz y caerte al hoyo. En tranquilidad, más bien. En calma interior. Porque la tranquilidad misma no dice nada. La calma no dice nada. La paz está de la mano con la verdad, con la palabra santa. Solo si está guiado por la palabra santa puede ser llamada verdadera paz. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, es un fuerte contraste entre el mundo y la paz de Dios. Yo no la doy como el mundo la da. No hay, eso significa, hermanos, como dice Isaías 57, no hay paz para el impío. No hay verdadera paz para el impío. El hombre impío puede estar tranquilo, puede tener calma, pero no puede tener la paz de Dios. Porque la paz solamente Dios se la da ¿a quién? A sus discípulos. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El impío no puede sentir paz. ¿Por qué? Porque no está en paz con Dios. No puede. Puede estar tranquilo. Puede seguir su vida como si nada. Puede estar en calma, pero no en paz. Porque la verdadera paz es solo para los hijos de Dios. La paz resulta de una comunión íntima con el Padre, por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra santa. Es una tranquilidad que nos da seguridad de que hemos sido salvados por su misericordia, que podemos disfrutar de su presencia y que podemos descansar en sus promesas. Eso es paz. ¿Sabe por qué un creyente puede sentir paz en medio del dolor? Porque la paz no es ausencia de dolor. Yo puedo sentir paz en mi corazón cuando pierdo un ser querido. Me duele mucho, lloramos, pero dentro de mi corazón hay paz, sobre todo si es un cristiano. En medio de cualquier situación difícil, de problema, puedo sentir paz en mi corazón, porque la paz de Dios es una tranquilidad que me da Dios mismo, una seguridad de que yo he sido salvado por gracia. De que he sido salvado por gracia y que puedo disfrutar de la comunión con Dios porque estoy en paz con Él y que puedo aferrarme a sus promesas aún en los momentos difíciles. Eso es paz, hermano. Eso es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso nos da ese mandato: por nada estéis afanosos. O sea, no es que mi vida está cayendo a pedazos, ¿cómo no voy a estar afanoso? No, por nada. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y cuando sean conocidas tus peticiones delante de Dios, la paz de Dios, esa seguridad que viene a tu corazón de parte de Dios para aferrarte a sus promesas, esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cristo prometió esa paz a los suyos, hermano, a ti y a mí. ¿Embarga esa paz tu corazón? ¿O estamos afanados en esta vida donde no podemos estar tranquilos, no hay paz, hay preocupación? Hermanos, a veces estamos bien, sin ninguna dificultad, pero nuestro corazón funciona y nuestra mente a mil, afanados por todo lo que pasa, preocupados. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo, en el precioso, uno de los más preciosos pasajes de la Escritura, en el Salmo 121? ¿Recuerdan lo que dice? Yo sé que lo conocen, pero a lo mejor la cita no la recuerdan. ¿Quién sabe? A lo mejor me estoy equivocando yo, pero creo que es el Salmo 121. Con seguridad. ¿Ah? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra paz? De Dios, hermano. De ningún otro proviene nuestra paz sino de Dios. Confiamos, nuestra paz viene del Dios en el cual confiamos, y confiamos en que Dios lo gobierna todo, que su palabra es verdad, que sus planes son perfectos y que se cumplirá toda su palabra sin faltar absolutamente nada. ¿Sabe dónde podemos ver esa paz? En momentos difíciles, en Sadrach, Mesach y Abednego. Fue la paz de Dios la que lo llevó con valentía a decirle: no adoraremos la estatua que tú has levantado. Y si tengo que ir al foso, al horno de fuego ardiendo, Dios lo sabe. Yo estoy en paz con Dios. La paz de Dios es la que nos lleva a decir: estoy listo para partir si el Señor lo quiere. Creo que hay cosas que hacer todavía. Creo que tengo que hacer muchas cosas aquí. No quiero partir todavía, pero estoy listo si el Señor así lo quiere. Estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Estoy en sus manos. En sus manos soberanas. Sus manos que saben lo que es bueno para mí. Ellos fueron confiados a decir: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego, del horno de fuego. Pero si no, no adoraremos la estatua que tú has levantado. Hermanos, la paz viene de saber que nuestras vidas le pertenecen al Señor. Tu vida, mi vida le pertenecen al Señor, y Él hará lo mejor con nosotros. La paz es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces todos los que tienen al Espíritu de Dios pueden sentir esa paz. Todos los que son creyentes. Entonces la verdadera paz es evidencia de la obra de Dios en nosotros, de que su presencia, de que su Santo Espíritu está en nuestro ser. ¿Dónde buscas la paz, hermano? Amigo, si nos visitas y no tienes a Cristo, ¿dónde tú buscas la paz? ¿Qué paz es la que has estado buscando ahora? ¿Tú buscas tranquilidad para tu vida? ¿Buscas estar tranquilo o buscas la paz de Dios? Porque es distinto. Toda la paz que no venga de Dios, toda tranquilidad que no venga de Dios, que no se ajusta a la verdad de su palabra, hermano, terminará en ruina, terminará en dolor, en desdicha. Pero la paz verdadera solamente viene de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Has confiado en ese Dios que puede guardarte lleno de paz? Bueno, Cristo prometió a sus discípulos, esta es la gran promesa de este texto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos vivir confiados. El salmista dijo en el Salmo 27, ¿de quién temeré? ¿De quién voy a temer? Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. El Salmo 23, cierto, tan conocido. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos, porque Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Tienes la paz de Dios? La paz de Dios comienza con la salvación. La paz de Dios comienza entregando tu vida a Cristo. La paz de Dios comienza arrepintiéndote de tus pecados y mirando al único que te puede dar paz, que es Cristo. Es por eso que debes arrepentirte de tus pecados y creer al Evangelio. Creer en Jesucristo para que puedas experimentar esa verdadera paz que solamente Dios puede dar. Estamos en Cristo y unidos a Él, hermanos. Y Romanos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor, Salvador y precioso Jesucristo. Gloria a Él por siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tus preciosas promesas, tus grandísimas promesas, Señor. Anímanos con ellas, fortalece nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Ayúdanos a experimentar esa paz que solamente Cristo puede darnos.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Saca las turbaciones, los afanes, las ansiedades de nuestra vida y corazón y ayúdanos a vivir plenamente confiados, con seguridad, Señor, en nuestras vidas de que hemos sido justificados y de que podemos asirnos a tus promesas. Te alabamos, Señor. Bendice esta iglesia, bendice la congregación, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.